Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 53er episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Y en este episodio va a haber cambios bastante importantes. Resumen rápido para los que no habéis seguido el canal habitualmente. Después del último episodio, detección de colisiones, el cual ya veis que salió bien, ya que podemos chocar con las paredes y no salirnos del mapa, me di cuenta de una cosa. A medida que voy desarrollando el juego, no puedo evitar ir probando ciertas cosas, ir testeando e ir investigando, ya que al fin y al cabo, para traeros estos vídeos y explicaros nuevas cosas, es necesario que antes yo las pruebe para ver si funcionan y cómo van a funcionar de la forma más cómoda y flexible posible, para que luego tengáis menos problemas. Bien, tras hacer varias pruebas con la versión actual que tenemos de nuestro juego y probarlo en ordenadores más antiguos, he descubierto que el motor que tenemos actualmente no es demasiado eficiente, ya que al manipular píxeles, eso hace que todo el juego se reduzca a ser ejecutado por el procesador y por la memoria RAM, con lo cual, cuanto más antiguo sea el ordenador, peor se ejecutará el juego, hasta el punto de que en un ordenador más antiguo solo podríamos jugar en resoluciones ridículamente pequeñas, como 300x200 o 400x300 o algo así. No podríamos jugar de ninguna manera en pantalla completa, ya que los frames por segundo caen a una cantidad ridícula, como 20 o incluso 10 frames por segundo, con lo cual, en la práctica, el juego veréis que funciona a tirones y es casi imposible jugar. Por lo tanto, creé un vídeo de actualización para preguntaros si os apetecía que reescribiéramos el juego, para pasar del modelo de manipulación de píxeles a un modelo de dibujo nativo, cosa que Java puede hacer automáticamente, utilizando DirectDraw u OpenGL, según si estamos utilizando un sistema basado en Windows o un sistema basado en Linux. Después de unos cuantos días, creo que ya son 4 o 5, todos, sin excepción, me habéis dicho que si el modelo de dibujo nativo es más rápido y más eficiente, entonces hagámoslo, reescribamos nuestro juego hasta el punto actual, pero utilizando una gestión de gráficos con OpenGL o DirectDraw en vez de utilizar la manipulación de píxeles. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Sin embargo, mientras he ido reescribiendo el juego, digamos traduciéndolo a un nuevo modelo, me he dado cuenta de que algunas de las cosas que hemos hecho no son demasiado inteligentes ni demasiado prácticas, así que, ya que estamos, podemos reordenar algunas cosas y la manera en que funcionan, para que todo sea más eficiente, ¿de acuerdo? Así que, vamos a crear directamente un nuevo proyecto de Java. Y esta vez lo voy a llamar por el nombre del juego, After D, al menos el nombre de mi juego. Bien, vamos a ver. Antes de nada, voy a enseñaros en gran medida la estructura que tendrá nuestro juego con el nuevo modelo. Puedo hacerlo porque ya lo tengo prácticamente todo traducido hasta el punto en el que estamos. Solo me falta hacer la detección de colisiones con el nuevo modelo, lo cual es mucho más fácil que como lo estamos haciendo ahora. Pero no os preocupéis, ya llegaremos a eso. Así que, dentro de Source, voy a crear un nuevo paquete llamado Principal. Este va a ser el único paquete que va a estar dentro de Source. Todo lo demás estará dentro de este mismo paquete. Aquí crearemos una clase y la vamos a llamar Gestor Principal. Esto va a ser la clase encargada de poner en marcha el juego y de controlarlo todo. Antes la llamábamos juego, pero eso es algo ambiguo y ya veréis por qué. Y esta clase va a tener el método main, aseguraros de marcarlo. Bien, podéis eliminar la basura que genera Eclipse. De acuerdo. Ahora, dentro del paquete principal, vamos a crear otros paquetes. Por ejemplo, vamos a tener el paquete de control, dentro del cual tendremos las clases ratón, evidentemente, aunque todavía no lo hemos creado propiamente dicho en el juego que teníamos hasta el momento, y teclado. Podéis ir cerrándolas. Por ahora no las voy a escribir, solo os las quiero enseñar. Por cierto, para poder ver los paquetes de esta manera, debéis darle a esta flechita y activar Package Presentation como jerárquico en vez de flat, plano. Y así podréis ver los paquetes. Aunque eso creo que ya lo comenté en un episodio anterior. De acuerdo. Otro paquete que tendremos dentro de Principal serán los entes.
creo que también lo expliqué, pero para lograr que un paquete se cree dentro de otro, debéis utilizar el operador punto. Bien. Y dentro de entes, probablemente tendremos lo mismo que teníamos hasta el momento, aunque por ahora no voy a crear ninguna clase, ya que eso es algo que iré mirando más atentamente más adelante. También tendremos mapas. ¿De acuerdo? También tendremos sprites. También tendremos gráficos. Y también tendremos herramientas para manipular ciertas cosas que son independientes de todas las demás clases. Y también tendremos la máquina de estado. Esto es algo nuevo que no teníamos hasta el momento y ya os explicaré de qué va todo el asunto, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, vamos a ver cómo va a ir nuestro gestor principal. Va a ser muy parecido a como lo era nuestro juego, aunque habrá algunos cambios sutiles. ¿Bien? Como siempre, en primer lugar, la primera diferencia importante es que antes nuestro juego extendía canvas e implementaba Runable. Y en eso vamos a tener bastantes diferencias en este aspecto, porque ahora nuestro gestor principal no va a ser un canvas. Así que, veamos. En primer lugar, vamos a ver qué necesitábamos. Esto no va a cambiar mucho. Tendremos un booleano que se va a llamar en funcionamiento y por defecto va a ser falso. Esto decidirá si el bucle principal está funcionando, aunque eso ya lo sabéis porque ya lo explicamos al principio. También tendremos el título de nuestra ventana, de nuestro juego. Tendremos el ancho y el alto de la ventana. Luego tendremos ciertos componentes, pero todavía no los puedo crear porque no tenemos las clases creadas, ¿de acuerdo? Así que a ver, vamos a crear el constructor private gestor principal. ¿Por qué privada? Porque de esta manera ninguna otra clase podrá crear un gestor principal nunca jamás. Para ello necesitaremos un título, un ancho y un alto. Y con esto podremos iniciar nuestro juego. De acuerdo. Una vez hecho esto, ya podríamos ir iniciando el juego desde el método main. Con lo cual simplemente tendremos que nuestro gestor principal, lo voy a llamar GP para abreviar porque sería muy largo escribir otra vez gestor principal, será igual a new gestor principal. Y ahora necesitamos el título, el ancho, voy a poner 640 y el alto 360. Por si os lo preguntáis, estas medidas pertenecen a la resolución 16:9 más pequeña que probablemente puedan reproducir nuestras tarjetas gráficas. La más alta obviamente es 1920 x 1080 o incluso más si tenéis una tarjeta gráfica y un monitor 4K, pero como eso no es muy probable porque vale bastante dinero, asumiremos que por ahora vamos a utilizar la resolución más pequeña y luego la escalaremos sin problema. Y con esto utilizaremos dos métodos que ahora vamos a crear: gp.iniciarJuego y gp.iniciarBucle principal. Bien, esto va a darnos un error porque no tenemos estos métodos todavía, así que vamos a crearlos rápidamente. Dejemos que Eclipse lo haga por nosotros para para ahorrarnos algo de escritura. Bien, así que veamos. Simplemente los ha creado al revés. Voy a dejar esto abajo. No importa realmente, pero es para que todo esté más ordenado y tenga más sentido, ¿de acuerdo? Así que aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a nuestro booleano igual a verdadero para que podamos iniciar el bucle principal. Y luego lo que vamos a hacer es inicializar el juego. Y este método tampoco existe todavía.
Bien. Ahora sí, en inicializar nos debemos asegurar de que vamos a iniciar todos los componentes que vamos a utilizar en el juego. Y ahora vais a ver. Vamos a necesitar varias cosas que todavía no tenemos. El primero de ellos lo vamos a crear dentro de gráficos. Y se va a llamar superficie de dibujo. Esto va a extender al canvas. Es decir, aquí vamos a dibujar todos los gráficos del juego. Otra cosa que necesitaremos, evidentemente, va a ser una ventana dentro de la cual alojar el canvas. Así que vamos a hacerlo también. Vamos a tener la ventana aquí. Y la ventana va a extender el JFrame. Bien. Voy a cerrarlas por ahora ya que no vamos a rellenarlas. No todavía. Bien. Así que ahora podemos crear estas tres. Lo cual, veamos. Tendremos private superficie dibujo igual a, perdón, sd private ventana y necesitamos un componente más. Vamos a importar, por cierto. Bien, dentro de la máquina de estado vamos a crear una clase llamada gestor de estados. No os preocupéis, ya explicaremos en su momento qué es el gestor de estados. Por ahora vamos a crearlo simplemente. Gestor de estados, voy a llamarlo GE para abreviar de nuevo. Así que inicializar, vamos a iniciar estos tres. SD es igual a new superficie dibujo. Ventana es igual a new ventana. Y G es igual a new gestor de estados. Esto no está bien, ya que necesitaremos ciertos parámetros y cosas, pero por ahora lo dejaremos así, solo para recordar más adelante que deberemos rellenarlo. Y por último nos queda iniciar bucle principal. Esto prácticamente lo podemos copiar tal cual lo teníamos en el juego original, ya que aquí no va a haber ningún cambio. Veamos, aquí está. La principal diferencia es que, si recordáis, aquí teníamos nuestro bucle principal creado dentro del método run, que es las acciones que ejecuta el segundo thread, mientras que ahora lo ejecutaremos directamente desde main, es decir, en la versión reescrita de AfterD no tendremos dos threads, tendremos solo uno. Porque lo que pasa con los threads, aunque en ciertos procesadores modernos permitan que las cosas funcionen más rápido, en un ordenador más antiguo, donde no hay doble procesador, o aunque lo haya, si no está preparado para ello, lo único que lograremos es que el juego funcione más lento. Así que mi apuesta es por hacerlo de forma más eficiente, de forma que funcione bien incluso en un ordenador antiguo, ya que para un ordenador moderno, de todas formas, es un chiste ejecutar este juego. Así que vamos allá. Voy a copiar todo este bucle y lo voy a pegar aquí. Y no sé si tendremos algún problema porque falte algo. Bien. Como podéis ver, hay ciertas cosas que ya nos están fallando. La primera es Request Focus. Esto servía para que cuando iniciemos nuestro juego, el canvas capture el teclado y directamente podamos empezar a jugar sin tener que clicar en la ventana. Lo borraremos por ahora, ya que esto es algo que manejaremos desde la superficie de dibujo. Algunos problemas más, de los cuales supongo que os estaréis dando cuenta, es que no tenemos métodos actualizar y mostrar. Bien, vamos a crearlos. Private void actualizar y private void dibujar. No me gusta llamarlo mostrar, le vamos a cambiar el nombre por dibujar. Tiene más sentido, la verdad. De acuerdo. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esto que está comentado. Sinceramente no sé por qué está ahí. Creo que estaba haciendo un experimento, pero va a ser un final int APS objetivo igual a 60. Y los NS por actualización, si recordáis, iban a ser APS objetivo, ¿de acuerdo? Dividiendo los nanosegundos que hay en un segundo entre el objetivo. Así averiguaríamos cuántos nanosegundos ocupa cada una de las 60 actualizaciones, para que sumándolas tengamos un segundo, es decir, 60 actualizaciones por segundo. Aunque esto realmente ya lo explicamos en su momento. Bien.
necesitaremos algunas cosas más. Para poder contar a qué velocidad funciona nuestro juego, necesitamos los APS y los FPS. Bien. ¿Y qué más nos va a faltar? El contador. Esto es porque antes, en juego, teníamos aquí dos strings que nos servían para contar, pero por ahora los vamos a quitar. Y en vez de eso, si queréis contar, lo que podemos hacer es simplemente utilizar un System.out.println para de esta manera saber a qué velocidad va nuestro juego. Así que será system.out.println y aquí simplemente vamos a escribir FPS, con lo cual le sumaremos los FPS y también los APS más APS. Podéis hacerlo en el orden que queráis, incluso podéis hacerlo en 2 líneas si os apetece, pero bien, yo lo voy a dejar así por ahora. Y otras cosas, para que funcione esto, APS y FPS deben actualizarse cada vez que se actualiza o se dibuja respectivamente. Pero, como los hemos ubicado dentro del método iniciar bucle principal, ahora no son variables globales de la clase, con lo cual actualizar y dibujar no pueden usarlos. Así que, en vez de colocarlos dentro de actualizar y dibujar, como lo hacíamos originalmente en nuestro juego, veamos si lo encuentro. Aquí está. Como veis, aquí aumentábamos los FPS dentro de mostrar y los APS dentro de actualizar. Así que lo que haremos aquí es simplemente, después de actualizar, sumaremos los APS y después de dibujar, sumaremos los FPS. De acuerdo. Y esto ya está. Así que con esto no estoy muy seguro, pero creo que ya deberíamos tener un juego que funciona, aunque si no es así no importa, todavía no estamos demasiado preparados, pero ya lo veis que sí. Si miráis la consola, aunque no tenemos ventana ni nada por el estilo, veis que nuestro juego ya va ejecutando el bucle principal y la ridículamente alta cantidad de frames por segundo, como ya os expliqué en su momento, es falsa, ya que no estamos ni mostrando una ventana ni dibujando nada, así que esto es únicamente la velocidad a la cual se puede llamar un método vacío constantemente, nada más. Voy a detenerlo. De acuerdo. Bien, esto es lo principal. Ahora, si queréis, podemos pasar a otros asuntos. Como os prometí, mi idea es que no tardemos demasiados episodios en reescribir nuestro juego, así que lo que podemos hacer es hacer algunas cosas más hasta que el episodio sea algo más largo, porque ahora mismo llevamos aproximadamente 18 minutos. Sigamos, por ejemplo, hasta que lleguemos a 1 hora o así. También una pequeña recompensa por todos estos días que he estado sin subir ningún episodio. Veamos. ¿Qué podríamos hacer ahora? A ver, sí, vamos a hablar un poco de la máquina de estados, ya que es algo nuevo y que todavía no sabréis de qué va. Bien, os explico. Antes teníamos una estructura, voy a volver a abrir el juego, sumamente impráctica e ineficiente, porque observad, dentro del juego teníamos que crear el mapa, el jugador, y actualizarlo dentro del juego y luego dibujarlo dentro del juego, lo que al final llevaba a unos métodos gigantescos, enormes y sumamente poco prácticos, porque luego, si me equivoco o quiero cambiar algo, ya no sé dónde mirar, hay demasiadas cosas en un solo método, eso no está bien, no es programación orientada a objetos bien hecha, es una chapuza. Así que lo que se suele hacer en los juegos más profesionales y también facilitar mucho la vida a los desarrolladores es crear una máquina de estado. La máquina de estado básicamente es un mecanismo maestro que controla en qué punto de juego estamos. Por ejemplo, controla si estamos en el mapa local, en el mapa del mundo, si estamos en un menú, si estamos en un combate. Aunque esto puede variar según el juego que estemos haciendo. Por ejemplo, en nuestro juego no tendremos propiamente dicho un estado de combate, porque ya acordamos que la batalla iba a ser en tiempo real, es decir, atacaremos a los enemigos según los veamos y ellos nos podrán atacar de vuelta. No será, por ejemplo, como un Final Fantasy en el cual entramos dentro de una pantalla para luchar. Pero bien, creo que habéis entendido la idea. Dentro del gestor de estados tenemos que controlar en qué estado estamos
y hacer que ese estado se actualice y se dibuje a sí mismo, de forma que podamos cambiar de estado, por ejemplo de mapa a mapa mundi o a menú, y hacer que el menú, por ejemplo, se actualice y se dibuje, y cuando salgamos en el menú volver a cargar el mapa para que el mapa se actualice y se dibuje. La idea es sencilla y nos ayuda mucho, así que vamos a desarrollar esta clase, ya que es algo nuevo. Vamos a tener un array de estados de juego, así que antes tenemos que crear eso, ¿de acuerdo? Dentro de la máquina de estado vamos a crear, pero no una clase, sino una interfaz, que se va a llamar estado juego. Bien, para los principiantes, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es una clase especial, que no tiene atributos y no tiene métodos concretos. Digamos que la interfaz es un montón de métodos abstractos, en breves, y la nuestra va a tener solo dos métodos: actualizar y dibujar. Bien, además os diré que dibujar tendrá que aceptar un objeto gráficos, con el cual vamos a dibujar, aunque eso ya lo entenderéis un poco más adelante. Por cierto, si son métodos, os preguntaréis por qué no estoy poniendo los modificadores como público, privado y abstracto. Bueno, como las interfaces se asume que van a ser siempre públicas y siempre abstractas, es de una buena práctica no poner esto, porque podríamos poner perfectamente public, abstract, y veréis que no hay ningún problema, pero se considera una mala práctica y redundante, porque una interfaz no puede ser privada ni puede ser no abstracta. Así que esto es nuestra interfaz. ¿Para qué sirve la interfaz? A muchas personas que no entienden bien cómo funciona la programación, esto les parece inútil, porque os estaréis preguntando ¿de qué nos sirve tener dos métodos vacíos que no hacen nada? Luego, al implementar la interfaz, estamos obligados a rellenar estos métodos, así que ¿qué sentido tiene? ¿No sería mejor hacer una superclase con métodos que hagan algo y luego solo extenderlos? Bien, la respuesta es que no. Esto tiene una utilidad más allá de los métodos en sí, y la utilidad es agrupar clases que en un principio parecen dispares, que no tienen nada que ver, pero gracias a la interfaz podemos tratarlos como si fueran del mismo tipo. Por eso ahora podemos hacer un array de estados de juego. Private estado juego, y lo voy a llamar estados. Aquí guardaremos todos los estados que tenga nuestro juego, y además necesitaremos un private estado juego, estado actual. Bien, así que la idea es esta: dentro de estados tendremos todos los estados que pueda tener nuestro juego, como el menú inicial, el juego, el menú de juego, tal vez una tienda que tendrá su propia pantalla, en fin, podéis pensar en ello como cualquier parte diferenciada del juego, porque al iniciar el juego tendremos el menú principal con las opciones de juego nuevo, cargar partida, opciones, etc. Cuando empecemos a jugar, obviamente tendremos el juego en sí ejecutándose, lo cual será otro estado. Si pulsamos el botón de menú, entonces abriremos el menú y pasaremos al estado menú. O como os he dicho, por ejemplo, si entramos en una tienda, se abrirá un menú propio de la tienda en el que podremos comprar objetos, vender objetos, alguna cosa más, y eso será otro estado. Así que la idea es guardar todos estos estados en este array, y luego, según el estado en el cual estemos, hacer que ese sea el estado actual, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a construir nuestro gestor de estados. Bien, para ello lo que tenemos que hacer en primer lugar es iniciar los estados. Este método no existe, así que vamos a dejar que Eclipse lo cree por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con iniciar estados? Vamos a hacer que estado sea igual a new estado juego. Y aquí tendremos que darle un valor al array. Podríamos evitar este paso si en vez de un array usamos un array list, que es un array evolucionado, el cual no necesita que sepamos el máximo número de objetos que va a guardar, pero es menos eficiente que un array, así que es mejor hacerlo así. Por ahora vamos a preocuparnos solo de hacer que haya un estado de juego, que va a ser el juego. Y más adelante, cuando hagamos los menús y otros estados, simplemente podemos subir este número a 2, 3, 4 o los que sean. No es demasiado importante. Bien.
Y luego haremos que vamos a crear un estado nuevo en cada posición del array. Así que en la posición 0 vamos a crear nuestro gestor del juego, es decir, la clase que gestionará lo que hacemos mientras jugamos, el mapa, el jugador, los enemigos. Esa clase no la tenemos todavía, vamos a crearlas. Dentro de la máquina de estado vamos a crear otro subpaquete al cual vamos a llamar estados. Para que veáis un poco de qué va el asunto, dentro de estados podremos tener un paquete llamado, por ejemplo, menú inicial. Luego tendremos otro paquete que podría llamarse juego. Luego podríamos tener otro paquete que podría llamarse menú de juego, que es el que se abre mientras estamos jugando, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Solo para que os hagáis la idea brevemente. Bien, y ahora sí, dentro del juego vamos a crear una clase llamada gestor de juego. Esta clase es la que ejecutará el juego mientras nos estemos moviendo, mientras no estamos en los menús o en la pantalla de inicio, es decir, mientras navegamos, luchamos con enemigos, exploramos, recogemos objetos, etc. Bien, así que para que podamos, veréis, para que podamos asignar un nuevo gestor de juego, necesitamos hacer algo antes. Como veis, esto es un error. ¿Por qué? Porque el array está formado por estados de juego, lo cual es una interfaz. Así que para que nuestro gestor de juego pueda pasar a formar parte de este array, tenemos que implementar estado de juego. Bien, y para que esto esté bien, tenemos que añadir los métodos abstractos que tenía nuestra interfaz, es decir, actualizar y dibujar. Como veis, esto es muy práctico, porque ahora lo que le estamos diciendo a Java es que básicamente el juego, el menú o la pantalla inicial, aunque parezcan dispares y hagan cosas muy diferentes, básicamente pertenecen a la misma familia, es decir, a los estados de juego. Con esto ya hemos creado esto. Voy a dejar un comentario. Añadir e iniciar los demás estados a medida que los creemos. Es decir, que cada vez que hagamos un nuevo estado debemos hacer que el array tenga una posición más y debemos iniciarlo. Lo lógico sería que el estado 0 sea la pantalla de bienvenida del juego. Es en la que suele decir pulsa cualquier botón para empezar. Y luego que venga el menú. Luego que venga el juego, y dentro del juego podemos alternar entre tiendas, el menú de juego y otras cosas, que ya iremos inventando a medida que avancemos. Bien. Después de iniciar estados, debemos iniciar el estado actual, que es la variable que va a ejecutar todo el juego, o el estado que en cada momento toque. Así que vamos a hacer iniciar estado actual. Vamos a dejar de nuevo que Eclipse cree este método para nosotros. Aunque no sé por qué lo crea por encima de lo que ya tenemos, pero bien. Vamos a borrar la basura que deja Eclipse. De acuerdo. Y en estado actual, lo único que haremos es que estado actual sea igual a estados 0. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos ese único estado. Así que lo que haremos es que el estado actual sea igual al gestor de juego. Y bien, ¿qué más necesitaremos? Como os he dicho, el gestor de estado será el mecanismo maestro encargado de que todo funcione. Así que lo que haremos es private void actualizar. Y aquí lo que haremos es que el estado actual se actualice, punto actualizar. Y lo mismo con private void dibujar, el cual aceptará gráficos, por supuesto, para poder dibujar, ya que ahora ya no vamos a hacer manipulación de píxeles como ya os conté, y haremos que el estado actual punto dibujar se dibuje a sí mismo. ¿Por qué esto es posible? Porque como nuestra interfaz tiene estos dos métodos que obligatoriamente deben implementar todas las clases que implemente la interfaz,
tenemos la garantía de que todos los estados de nuestro juego tendrán como mínimo el método actualizar y el método dibujar. Y obviamente el método actualizar del juego no podrá ser el mismo que el del menú, ya que no tiene nada que ver, ni tampoco tiene nada que ver la forma en que se dibujará el juego, que deberá dibujar el mapa, el jugador, los enemigos y otros elementos, que la forma en que se dibujará el menú, que probablemente será mucho más sencilla y tendrá que ver solo con los rectángulos, con las letras y demás elementos. De acuerdo. ¿Qué más nos faltará dentro del gestor de estados? Necesitaremos alguna forma de cambiar el estado actual. Por ejemplo, cuando abramos el menú debemos cambiar de juego a menú. Así que voy a crear un public void cambiar estado actual. Esto va a aceptar un int. Final int nuevo estado. Con ello, el estado actual será igual a estados nuevo estado. Es decir, accederemos a otro estado del array de estados. Lo que pasa es que ahora mismo esto no tiene sentido porque solo tenemos un estado, pero cuando tengamos 4 o 5, con esto podremos cambiar de juego a menú principal si nos hemos muerto, o a tienda si hemos entrado en una tienda. De acuerdo, supongo que eso lo entendéis. Es bastante sencillo. Otra cosa que necesitaremos saber es en qué estado nos encontramos. Por si acaso, public estado juego, porque devolveremos un estado, obtener estado actual. No sé si esto nos servirá, pero por si acaso, de acuerdo, de esta forma podremos acceder a cualquier estado. Y como os digo, no sé si lo usaremos para algo, pero está bien tenerlo. Y esto es básicamente todo lo que va a hacer nuestro gestor de estados. Así que ahora vamos a volver al gestor principal un momento. En el gestor principal tenemos los métodos actualizar y dibujar vacíos. Como ya os dije, será necesario que actualicemos todo cada 60 veces cada segundo y dibujemos a todo lo que podamos por ahora. Así que vamos a hacer que el gestor de estados se actualice y el gestor de estados se dibuje. Aunque no sé, a ver, ¿por qué tenemos este fallo? Bien, perdonad, eso se debe a que los he puesto como métodos privados y deben ser públicos. Aunque, como veis, no vamos a poder hacerlo por ahora ya que no hemos creado todavía los gráficos para ello. Así que, bueno, sabéis que ignoradlo. Vamos a comentar esto. De acuerdo. Bien, ¿qué más podríamos hacer por ahora? Antes de que acabe el episodio. ¿Cómo vamos? Media hora ya. Muy bien. Sigamos un poco más para avanzar más rápido. Bien, otra cosa que podemos hacer muy fácilmente es crear el teclado. Cosa que ya hemos hecho, ¿verdad? Voy a borrar todo lo demás por ahora. Bien, el teclado realmente no tiene ningún misterio. Va a ser tal cual lo teníamos en su momento. Así que simplemente cogerlo todo y copiarlo y pegarlo aquí. Y para que funcione tenemos que implementar Key Listener. Importante. Bien. Con esto tenemos un teclado que ya funciona exactamente igual que lo hacía antes. Y aunque probablemente esto no sea la forma más eficiente de hacerlo, la verdad es que luego la podemos cambiar. Aquí no me he molestado mucho en mirar si esto está bien o mal, pero como funciona por ahora no voy a tocarlo. Lo único que haremos es unos cambios menores. Por ejemplo, como esto es una constante, vamos a escribirlo de la forma apropiada, es decir, en mayúscula. Aunque la verdad es que deberíamos hacerlo con refactor para que se haga automáticamente en todas las llamadas. Número, teclas, enter. Y por cierto, el máximo, en vez de 120 vamos a dejarlo en 256, que es el máximo estándar de teclas para un teclado normal. Que claro, hay diferentes teclados, pero todos los teclados deberían tener al menos 256 teclas, por lo que respecta a los teclados latinos. Es decir, siempre que no sea un teclado cirílico o chino o de algún otro idioma que no use el alfabeto latino, 256 debería ser correcto.
Y esto es otra cosa que nos hemos podido quitar de encima, ¿verdad? Vamos a ver qué más podemos hacer. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la ventana. Vamos a crear la ventana. En primer lugar necesitamos, como siempre, el Serial ID, que si recordáis es el número de identificación que le dice a Java a la hora de serializar, es decir, a la hora de guardar un archivo, si esta clase ha cambiado o no, si es la misma. Vamos a tener un string que va a ser el título, y vamos a tener el constructor public ventana, y aquí tendremos dos cosas, el título y la superficie de dibujo, y los voy a hacer finales porque a lo largo de la ejecución del constructor no van a cambiar su valor. Bien, así que el título será igual al título. Bien, y vamos a hacer un método llamado configurar ventana, el cual va a recibir SD como parámetro. Vamos a ver si Eclipse lo crea automáticamente de forma correcta. Sí, como veis está bien así, aunque lo haré final de nuevo. Por si os lo preguntáis, como os he dicho, final sirve para indicarle a Eclipse que dentro de ese constructor o método este parámetro no va a surgir ningún cambio, es decir, va a utilizarse tal cual se pasa por parámetro, no vamos a cambiar nada en él. Y esto ayuda a que a la hora de ejecución todo funcione algo más rápido, porque si Eclipse tiene la garantía, perdonad, quiero decir Java, si Java tiene la garantía de que el parámetro que hemos pasado no va a surgir ningún cambio durante la ejecución, sabrá que puede ejecutarlo más rápido, porque hace la configuración apropiada. Así que con esto crearemos una nueva ventana. ¿Qué debemos hacer? Bien, en primer lugar vamos a configurar el título de la ventana. Set title a título. Esto hará que nuestro título aparezca en la cabecera de la ventana. Pondremos la operación por defecto para cerrar, que es jframe.exitOnClose, es decir, que cuando cerremos la ventana esto funcione automáticamente, aunque creo que lo he escrito mal. A ver si ya está. Set default close operation. Esto no es muy diferente de lo que teníamos en su momento, aunque algunas cosas van a cambiar evidentemente. Luego tenemos que impedir que la ventana se cambie en sus dimensiones, es decir, que no podamos arrastrar los bordes para hacerla más grande o más pequeña, porque eso podría ocasionar problemas con el dibujo. Aquí tendríamos que tener un set icon image, es decir, fijar la imagen que tendrá nuestra aplicación. Eso ya os lo expliqué en su momento, pero por ahora lo voy a comentar ya que no lo vamos a hacer todavía. Vamos a fijar el layout, el cual iba a ser igual a new border layout, lo que iniciará, digamos, la disposición o la distribución interna de la ventana. A ello le añadiremos solo un elemento que va a ser la superficie de dibujo, es decir, el canvas que usaremos para dibujar todo el juego, y lo colocaremos en el centro de la ventana, lo cual efectivamente hará que el canvas ocupe toda la ventana y a su vez la ventana tenga el mismo tamaño que el canvas, es decir, simplemente lo rodeará. Luego tendremos, si recordáis esto, el set undecorated, es decir, eliminar los bordes de la ventana. Debería ser true, aunque esta parte la dejaré comentada, ¿de acuerdo? Para poder experimentar con ciertas cosas, para poder al menos mover la ventana por la pantalla arrastrando desde la cabecera, lo cual es útil para hacer debugging en vivo. Creo que ya os lo enseñé en el episodio anterior. Así podemos modificar el código mientras vemos los resultados, pero no podemos hacerlo si la ventana está en el centro tapándonos todo el código. Otra cosa necesaria era hacer pack para darle el tamaño y el formato apropiado a la ventana y que no aparezcan cosas raras. Set location relative to null para establecer la ventana en el centro, y set visible a true, ¿de acuerdo? Bien,
Ahora lo que habrá pasado es que nuestro gestor principal habrá fallado, porque hemos añadido elementos al constructor, el título y la superficie de dibujo. Abramos de nuevo esto y como veis ahí está el fallo. Así que le vamos a pasar a esto simplemente el título y la superficie de dibujo. De acuerdo. ¿Cuánto llevamos de episodio? 40 minutos. Bien, no está mal. Vale. Otra cosa que vamos a hacer para seguir un poco más con este episodio es crear nuestras herramientas, o mejor dicho, la única herramienta que yo he considerado necesaria hasta el momento. Y esto es el cargador de recursos. Usaremos esta clase para obtener imágenes, sonidos, fuentes, lo que necesitemos. Por ahora solo necesitaremos imágenes, así que tendremos una public static buffered image cargar imagen compatible y lo vamos a llamar. Necesitaremos una ruta desde la cual cargar nuestra imagen, ¿de acuerdo? Este método esencialmente leerá una imagen de nuestro ordenador, creará una buffered image compatible con nuestra pantalla y nos la devolverá, con lo cual podremos iniciar cualquier imagen que tengamos haciendo que la imagen sea igual a cargador de recursos cargar imagen compatible. Bien, esto es la primera diferencia importante respecto a lo que teníamos hasta el momento. Antes no nos preocupábamos de si la imagen era compatible, ya que simplemente la leíamos y obteníamos sus píxeles. La imagen en sí no nos interesaba, nos interesaban sus píxeles. Pero como ahora vamos a hacer que el dibujo sea que el dibujo se haga a través de las capacidades nativas de Java de dibujar, será importante que lo hagamos de la forma más eficiente posible. Si creamos la buffered image como nos dé la gana, las cosas no van a ir bien, porque cada ordenador tiene su propia tarjeta gráfica y está usando un monitor para funcionar. Y cada tarjeta gráfica y cada monitor, digamos que tienen su propia configuración. Con lo cual, nos interesará crear una buffered image optimizada para esa configuración, para la tarjeta gráfica y para el monitor que vayamos a usar. Porque si no lo hacemos, crearemos una buffered image de cualquier manera. Y luego, a la hora de utilizarla, es posible que esa buffered image no sea compatible con la tarjeta gráfica y con el monitor. Con lo cual, Java se verá obligado a traducir esa buffered image a una configuración que sí sea compatible, lo cual será muy lento. Así que podemos ahorrarle a Java muchos problemas si nosotros mismos ya creamos una buffered image de entrada que sea compatible. De acuerdo, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer una imagen igual a null. Y ahora vamos a hacer que la imagen sea igual a image.io.read y aquí leeremos una imagen de la forma siguiente. Class loader, usaremos el cargador de clases .class.getResource en la ruta, que es el parámetro que le pasaremos al método. Bien, y esto, como es una operación arriesgada, ya que el archivo podría no estar disponible, deberemos rodearlo con un try catch para evitar que haya un posible error que bloquee nuestra aplicación. Bien, una vez hecho esto, vamos a asegurarnos de crear la imagen compatible. ¿Cómo lo haremos? Graphics, Configuration, lo voy a llamar GC para abreviar, es igual a Graphics Environment .get local graphics environment .get default screen device .get default configuration. De acuerdo. Con esto obtendremos la configuración gráfica del monitor que estamos usando. ¿De acuerdo? Y con esto ahora podremos crear una imagen compatible, es decir, buffered image, imagen acelerada, es igual a gc.create compatible image, que aceptará dos argumentos, que van a ser el ancho
imagen.getWidth, y este argumento debéis dejarlo en null, e imagen getHeight. Es decir, lo que vamos a hacer es crear una bufferedImage con el mismo tamaño que la imagen que hemos cargado, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a crear unos gráficos G. Igual a imagen acelerada.getGraphics. ¿Qué significa esto? Bien, si sabéis algo de Java, sabréis que los gráficos G se utilizan para dibujar en pantalla, pero esa no es su utilidad principal. En realidad, los gráficos G pueden dibujar donde nosotros queramos. En este caso, lo que hemos hecho es crear unos gráficos G que dibujen dentro de la imagen acelerada. Es decir, en vez de dibujar en la pantalla, vamos a crear en la bufferedImage vacía que acabamos de crear en esta línea, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente: g.drawImage, y vamos a utilizar, perdonad un momento, de acuerdo. Vamos a usar esta variante del método. Vamos a dibujar una imagen dentro de la imagen acelerada. Vamos a dibujar la imagen que hemos cargado en la posición 0, 0, es decir, en la esquina superior izquierda, de forma que tengan el mismo tamaño con el observador null. Y luego nos deshacemos del objeto G, porque ya hemos acabado de utilizarlo y no necesitamos más la información que obtiene. Y por último vamos a devolver la imagen acelerada. Muy bien. De acuerdo, entonces, un momento, voy a mirar una cosa. Veamos. Bien, de acuerdo. Con esto lo que estamos logrando es cargar una imagen, como ya os he dicho, desde una ruta. Esto se carga de cualquier manera, sin preocuparnos mucho de si esa imagen es eficiente o rápida. Y luego lo que hacemos es crear una bufferedImage compatible con nuestra pantalla y ubicar esta imagen que hemos cargado dentro de la bufferedImage. La bufferedImage es una imagen especial que se aloja en la memoria RAM, pero tiene la especialidad de que es una imagen que puede ser acelerada por la tarjeta gráfica. Y aquí está el primer secreto de la velocidad que podría llegar a tener nuestro juego. La cuestión es que esta imagen, si cumple unos ciertos requisitos, puede ser elegible para ser acelerada por hardware. Es decir, si Java detecta que esta imagen cumple ciertos requisitos, es capaz de copiarla desde la memoria RAM a la memoria de la tarjeta gráfica, la cual es mucho más rápida. Con lo cual podremos dibujarla a una velocidad muy alta, mucho más de lo que lo estábamos haciendo en nuestra versión anterior del juego. Voy a hacer un pequeño cambio. Vamos a llamar a esto cargar imagen compatible opaca, porque luego también necesitaremos cargar una imagen compatible translúcida. Public static bufferedImage cargar imagen compatible translúcida, que de la misma forma aceptará una ruta. Básicamente podéis copiar todo tal cual está, ya que es esencialmente lo mismo, excepto una cosa, una pequeña excepción. Y es que debemos añadir un parámetro a la... Debemos añadir un parámetro a la creación de la imagen compatible con la configuración gráfica. Bien, así que para nuestra imagen opaca tenemos que añadir, para mayor eficiencia, transparency.opaque, con lo cual le indicamos a Java que crea una imagen que va a ser opaca. Es decir, con esto Java asumirá que esta imagen nunca jamás va a tener ninguna transparencia, lo cual optimiza mucho su rendimiento y su velocidad de uso. Por otro lado, en esta le diremos que la transparency será, no sé si lo he, aquí, transparency.translucent. Es decir, esta imagen podrá tener áreas transparentes. ¿Cuál es la diferencia? Ya os lo estaréis imaginando.
Los sprites del terreno, como puede ser la tierra, la hierba, los ladrillos o cualquier otra cosa por el estilo, serán imágenes opacas, es decir, no hace falta que se vea a través de ellas. En cambio, cosas como el personaje serán imágenes translúcidas. Hasta el momento, si recordáis, nuestro personaje tenía un fondo rosa, el cual eliminábamos matemáticamente utilizando la operación de píxeles. Pero como ahora vamos a utilizar un método de dibujo nativo, ya no hace falta que hagamos eso. En primer lugar, porque no podemos. Si cogemos una imagen acelerada como las que obtendremos aquí e intentamos obtener sus píxeles, vamos a hacer que ya no sean elegibles para aceleración, es decir, esas imágenes nunca más podrán ubicarse en la tarjeta gráfica y empezarán a ser muy lentas de manejar. Y la segunda razón es que no necesitamos hacerlo, es mucho más rápido crear una imagen transparente y utilizarla con su transparencia que estar manipulando los píxeles. Así que, simplemente a la hora de cargar una imagen tendremos que tener en cuenta si la queremos opaca o translúcida, pero lo demás funcionará exactamente igual. Y ya llevamos 50 minutos. Bien, creo que es el momento de acabar este episodio. Hemos hecho unas cuantas cosas básicas. No sé si funcionará esto, si ejecutamos. Bien, como veis, hemos creado una ventana, aunque el tamaño no es el deseado, y la razón es que no hemos creado todavía el canvas que debería rellenar la ventana con el tamaño adecuado, así que la ventana simplemente es lo más pequeña posible. Pero no os preocupéis, en el próximo episodio vamos a crear la superficie de dibujo, que será la clase encargada de dibujar en pantalla todo, y os explicaré cómo vamos a aprovechar las capacidades de DirectDraw y OpenGL de Java para dibujar a toda velocidad dentro de nuestro canvas, utilizando las imágenes compatibles que os he enseñado a cargar en este mismo episodio, y con eso podremos tener un juego que funcionará a toda velocidad. Así que esto es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!